Queridos amigos que nos preparamos para la consagración, esta es ya nuestra segunda meditación en donde San Luis María nos pide que reflexionemos en el conocimiento de la Virgen María. Cada meditación de estas es una joya, es un tesoro, porque podemos conocer mejor a nuestra Madre. No hay cosa más hermosa y más linda que conocer a nuestra Madre, porque ella nos lleva a conocer al todo, al Rey, al Señor que es Jesucristo. Eso lo tendremos en la última etapa que va a ser, pero pienso, la más significativa de todas. Aquí, entonces, vamos a seguir un poco adentrándonos en el conocimiento de quién es la Virgen, quién es Nuestra Señora. Vamos a hacer nuestra oración preparatoria o nuestras oraciones que siempre solemos hacer, la oración al Espíritu Santo, a Jesús que vives en María. Ya en la meditación, como hemos hecho el día de ayer, nuestra oración preparatoria, nuestra composición del lugar será la misma, mirar a la Virgen desposada con un hombre llamado José, su nombre es María, mirarla como el ángel la vio, ya sea en oración en esa casita de Nazaret, en oración, dispuesta a la escucha de las cosas de Dios, mirarla a la Virgen. Eso es interesantísimo. Santa Teresa de Jesús, cuando dice que hay que meditar, que hay que hacer oración mental, ella dice, cuando vayas a rezar, haz oración, una oración de interioridad, ¿no? Una oración de intimidad. Imagínate, dice ella, al Señor. Imagínate su rostro, al Señor sentado, tal vez con las espinas en su cabeza. O sea, imaginarnos al Señor, imaginarnos su rostro, ¿no? Entonces aquí también podríamos hacer el esfuerzo de imaginación, de pensar en la Virgen, de imaginarnos a la Virgen, imaginar el rostro de María, ese dulce rostro de María, ¿no? Rostro lleno de bondad, sus ojos, ¿no? Su forma de rostro. Bueno, imaginarnos a la Virgen. Tantas imágenes tan bonitas tenemos para representarnos a María Santísima, ya sea desde esa imagen tan bella que la misma Virgen plasmó al hacerse Virgen de Guadalupe, mestiza latinoamericana, como también las imágenes europeas o como las imágenes de la Virgen de Chechán, por ejemplo, de China, o de tantas otras imágenes de la Virgen donde ella asume, ¿no? Asume ya no solamente asume la cultura, asume nuestra realidad como hijos, sino que también hasta la misma etnia, ¿no? Muchas veces acá en el Perú, por ejemplo, cuando celebramos las fiestas de la Virgen, las vestimos a la Virgen con las ropas, con los atuendos propios, no las imágenes, ¿no? Con los atuendos propios de la zona. Y son muy pintorescas, ¿no? Las imágenes de la Virgen, porque es nuestra madre, ¿no? Y se viste como nosotros. Es un poco hacer en nosotros en el cariño de hijos, ¿no? Mostrarnos que ella es muy nuestra, es tan nuestra que se viste como nosotros, que es como nosotros. Por supuesto, así Dios la ha puesto para que sea nuestra madre y para que nos levante el corazón, para que eleve nuestra cultura y nos acerque a Jesucristo. Imaginarnos a México. Bueno, y la petición, como hemos dicho en la meditación pasada, pedir conocimiento interno de María, conocer internamente a esta bellísima mujer, madre, madre nuestra, ¿no? Qué orgullo en el buen sentido de la palabra podemos tener nosotros al tener una madre tan buena, una madre tan fiel, una madre tan honesta, una madre tan grande como lo es la Virgen María. Vamos a poner nuestra consideración ahora a los textos del Génesis que nos hablan de la Virgen María. Yo les había dicho en la meditación pasada que Dios pensó en nosotros. Pensó en nosotros cuando el hombre iba a cometer pecado, pensó en nosotros. Y nos pensó al punto tal de poner a su hijo para redentor y poner a la madre de su hijo como aquella mujer que iba a darnos al Salvador y que iba a pisotear la cabeza del demonio. Pero también hay figuras, la patrística nos dice, claro, no nombra explícitamente el Génesis esto, pero son figuras, dice, de la Virgen María. Así como en el Génesis hay figuras de Cristo, así también hay figuras de la Virgen María. Entonces, vamos a ver algunas figuras, una en concreto en esta meditación, para conocer quién es esta mujer, este misterio de amor de Dios que es la Virgen María. Primer puntito. Cuando el Génesis nos habla de que Dios iba a darle al hombre, ¿no?, un lugar en esta tierra, no le dio cualquier lugar, sino que formó para el hombre un lugar muy especial. Les voy a leer el texto Génesis 2:8 en adelante. Plantó luego Yahvé Elohim, o sea, después de que formó al hombre del polvo de la tierra, es el versículo 7, y le inspiró en el rostro para que darle vida, etc. Dice, plantó luego Yahvé Elohim un jardín en Edén, al oriente,
y allí puso al hombre a quien formara. Hizo Yahvé Elohim brotar en él, en el jardín, de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Salía de Edén un río que regaba el jardín, y de allí se partía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, y es el que rodea toda la tierra de Evilá, donde abunda el oro. Un oro muy fino y a más también de hielo de ágata. Después, el segundo se llama Gijón, y es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris, y corre al oriente de Asiria. El cuarto es Éufrates. Bien. Tomó entonces Yahvé al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase. Muy bien, hasta allí el texto, como digo, son figuras. El texto es Dios puso al hombre en un lugar muy especial, pero el texto también se convierte en una figura para hablar de la Virgen María. María es el jardín de gracia, es el jardín de Dios. Habíamos dicho, San Luis María, en los primeros puntos que habla sobre en el tratado, dice que María Santísima es ese jardín cerrado, es ese manantial cerrado de Dios, íntima solamente de Dios, conocida solamente por Dios. Nosotros podemos atisbar un poquitito de ese corazón, de esa alma de María, de esa alma misteriosa. Ya cuando hablamos de las almas es difícil porque nosotros, como dice el dicho, no caras vemos, corazones no sabemos. Nosotros podemos conocer un poco a la gente en su porte externo, pero no sabemos cuál es su alma, no sabemos el fondo de su corazón. Por eso es un misterio. Y María es un misterio, pero es un gran misterio María, porque ese fondo del corazón es un fondo en donde estaba Dios presente, es un fondo en donde Dios manifestaba su gloria, su presencia, su amor. Muy bien, entonces María Santísima es ese jardín especial del Edén, lugar de delicias, hemos escuchado el texto, ¿no? Un lugar de delicias donde Dios planta, ¿no? Árboles sabrosos al paladar y a la vista. Dios hizo este jardín como lugar de nupcias, porque allí puso a Adán y allí puso a Eva, para que ellos llenasen la tierra, para que sea el lugar donde habitasen, donde se dieran las primeras nupcias, digámoslo así, la luna de miel del hombre, ¿no? Y de la mujer se dio en el jardín del Edén. Ese fue el lugar del encuentro del amor, ¿no? De Dios con el hombre y del hombre, ¿no? De la naturaleza humana. Pero, bueno, y allí en ese paraíso, ¿cierto? Es donde el hombre fue puesto y fue puesta la que era hueso de sus huesos y carne de su carne, en donde los dos iban a ser una sola carne, ¿ven? Entonces esas cosas en el paraíso se dio. Bueno, así también María Santísima, si es que uno piensa en la encarnación, en la Virgen María se da esta unión esponsal entre Dios y la naturaleza humana, en donde ya Dios se hace hombre y entonces Dios se hace carne, una sola cosa con los hombres. Dirá tan hermosamente San León Magno, consustancial con el Padre, el Hijo, en cuanto a su naturaleza divina, consustancial con el hombre, Jesucristo, en cuanto a su naturaleza humana. María es ese paraíso donde Dios ha querido habitar, donde Dios ha querido morar, donde el nuevo Adán ha surgido, ese paraíso de delicias bellísimas, ¿no? A los ojos de Dios y al paladar, es decir, al gusto. En ese sentido hay que unir mucho el tema del gusto con la sabiduría. La palabra sabiduría viene de la palabra sapor, que significa sabor, ¿no? El gustar las cosas de Dios. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él, dice un salmo. Entonces es eso, ¿no? Allí en ese jardín, en esa virgen que es madre, ¿no? Ese jardín florido que es la Virgen María, allí se da este nuevo Adán, allí surge, allí crece, allí está, ese es el lugar, ese es el culmen de los tiempos, es el lugar precioso de Dios para darlo a su Hijo. Segundo puntito, el paraíso era un paraíso cerrado. El paraíso no era un paraíso abierto a todos, estaba abierto al hombre y solamente al hombre, y al hombre que no estaba en pecado. Dios creó el paraíso para el hombre y la mujer, donde había puesto el árbol de la vida, y eso lo custodiaba Dios. Y entonces cuando el hombre cometió pecado, Dios lo saca, lo expulsa del paraíso, y pone un ángel para que no pudiese entrar el hombre, para que no accediera, miren, al árbol de la vida.
Bueno, eso también podemos tenerlo nosotros como una figura. La Virgen María es ese jardín cerrado de Dios. Dios cerró el jardín al hombre en pecado y ahora es un jardín, la Virgen María es un nuevo jardín cerrado ya al hombre en pecado, pero abierto al hombre que es Jesucristo, que dará la salvación y la redención y la vida de gracia al hombre que va a ser redimido. María es entonces ese mismo paraíso de Dios. Es la Virgen que brota del árbol de Jesé, es la Virgen que ha sido creada para la recreación. Era necesario entonces que así como Adán fue puesto en un jardín, así también el nuevo Adán Jesucristo fuese puesto en un nuevo jardín. Ese nuevo jardín de delicias, ese jardín precioso, ese jardín secreto, cuidado, guardado por Dios, ese jardín es la Virgen María. Es el nuevo lugar de Dios. Dios ha querido habitar en esta tierra y el lugar donde quiso habitar es en la Virgen María. La naturaleza humana se ve elevada, se ve magnificada por la presencia de Dios en este paraíso. Muy bien. Y como decíamos, es jardín cerrado y misterioso, ¿no? Cuando una persona tiene un jardín en la casa y nunca nos los deja conocer, para nosotros es un misterio. ¿Qué flores, qué fragancias, qué especies habrán allí? Pues eso está guardado, cerrado, secreto. Pues qué bellezas hay en el corazón de María, pues solamente eso está cerrado y solamente se puede abrir a aquellos que pueden entrar, ¿no? Como Cristo en el corazón de la Virgen, a sus hijos, ¿no? Ella les muestra también esas delicias de su corazón, esas delicias de amor, esa belleza, ¿no? De su corazón. Bien, tercer puntito. El paraíso es también sinónimo de pureza. O sea, el paraíso, el jardín, era un jardín donde no habían, digámoslo así, hierba mala. Habían solamente plantas hermosas, aromáticas, llenas de fragancia, llenas de color. Habían árboles que podía el hombre cultivar y custodiar. Pues bien, María Santísima es ese jardín, dijimos, lleno de pureza. La pureza de la Virgen está expresada en esto, ¿no? María Santísima es purísima, o sea, no está trastocada, no es alguien que ha recibido en ese sentido conversión porque ha vivido una mala vida, sino María Santísima es purísima. Toda pulcra est María, o sea, toda bella es María, toda llena de pureza es María. Es un himno que se canta, ¿no? El Tota Pulcra, un himno católico antiquísimo. Hoy día cantamos cada canción tan rara a veces en las misas o cuando participamos de una celebración de la Virgen, y canciones que son tan chatas en su formación literaria, ¿no? Las antiguas canciones gregorianas, los himnos gregorianos con tanta teología, con tanta profundidad, y los hemos abandonado. Es una pena, tenemos que valorarlos. Bueno, y decíamos, María entonces es esa purísima, bellísima y pura mujer, madre de Jesucristo, ¿no? Es la nueva Eva, esa Eva antes del pecado, esa es María Santísima, madre de todos los hombres. Eva había desordenado el mundo con el pecado que trajo. Adán había caído por Eva. Pues bien, María Santísima ha obedecido a Dios y entonces se ha convertido en ese jardín precioso y puro que ha devuelto, ¿no? Ha devuelto lo que Eva había perdido, María lo ha conseguido. Lo que Eva había dejado de lado, María lo ha vuelto a traer. Ha traído nuevamente a nosotros la misericordia de Dios. María Santísima entonces es ese misterio de Dios, ese misterio de Cristo, es esa mujer escogida por Dios, purísima, bellísima, castísima. Hoy día, Monseñor Fulton Sheen, un muy buen escritor católico, a quien recomiendo, tiene varios libros, tiene dos libros, al menos conozco yo dos libros, que tiene sobre la Virgen María. Uno se llama Nuestra Madre y otro se llama El primer amor del mundo. Algunos tienen, le han puesto otro título que se llama La Mujer, pero bueno, son estos dos los que yo al menos conozco que han sido traducidos al castellano. En el libro El gran amor del mundo, el primer amor del mundo, perdón, dice Fulton Sheen que es llamativo que los hombres hoy día no consideren la pureza, no les importe la pureza, no les afecte la pureza en su vida, y sin embargo, cuando se les dice que María Santísima, o más todavía, inclusive podemos decir, que no les importa el tema del pecado, no les aflige, piensan que han nacido sin pecado, porque el pecado original no es algo que les ha afectado, eso es
una leyenda del pasado. El hombre ha nacido como según dirían, por ejemplo, los revolucionarios franceses, ¿no? El hombre es bueno, la sociedad lo ha corrompido, pero el hombre es bueno, nació bueno el hombre, ¿no? Y no tiene pecado entonces original. Pero cuando hablan de María, dicen, no, María sí nació en pecado. ¿Por qué María van a ser distinta? O sea, le aplican al hombre, a todos los hombres y a nosotros que tenemos una condición pecaminosa y caída, nos aplican no tener pecado original. Pero cuando hablan de María, dicen, no, ella sí tuvo pecado original. O sea, es una contradicción andante esto, ¿no? Pues María es la mujer pura, la mujer que ha sido creada por Dios y concebida sin pecado original, purísima, purísima había de nacer, la que iba a ser la madre del que iba a quitar las manchas, ¿no? La impureza de este mundo. Eso es María Santísima. Bien, terminar entonces nuestra meditación con un coloquio a la Virgen. Ella nuevamente, como dije el día de ayer, se nos ha presentado, pues ahora nosotros debemos de conocerla. Cuando los apóstoles quisieron conocer a Jesucristo, le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo, venid y ved. Pues que nosotros también podamos mirar, ¿no? Mirar a María Santísima, mirar sus virtudes, mirar su devoción, mirar su amor a Jesucristo, mirar sus, digamos, todas esas capacidades y valores que María Santísima tiene. Terminemos nuestra oración, como decíamos, con el coloquio y después las letanías a la Virgen y el Ave María Estela. Nos encontramos el día de mañana.